Buenos días con todos, Percy, ¿me puedes escuchar? Buenos días. Buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Gianmarco Saldarriaga, de la Oficina de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Peruana. Queremos agradecer a todos por su presencia en esta mañana para este inicio de estos encuentros de formación, estos conversatorios que vamos a tener a lo largo de varias semanas, que hemos querido desde la Conferencia Episcopal Peruana promover. En esta oportunidad nos acompaña Percy Castillo de la Defensoría, y quería dar algunas indicaciones previas antes ya de empezar esta formación en línea. Lo primero, les pediría a todos que puedan apagar sus cámaras, micrófonos también, para un poquito facilitar el streaming en vivo, que estamos transmitiendo también en otras plataformas. Entonces les pediría ese punto. Lo segundo, el tema de las preguntas que quieran hacer, intervenciones, posteriormente a la presentación de Percy, las vamos a recoger a través del chat. Si ustedes pueden ver en su ventana, en la parte derecha, hay un espacio que dice chat, ¿no? Ahí yo acabo de escribir buenos días a todos. Allí ustedes, los que deseen, pueden hacer sus preguntas mientras Percy va haciendo la exposición para poderlas ir recogiendo y para poder tener un orden. También quería comentarles que esta sesión está siendo grabada para fines también formativos para los equipos. Sin más, dejo el uso de la palabra al padre Nivaldo Feliciano Silva. Buenos días con todos, un gusto tenerlo con nosotros en este momento. Bienvenido a todos. Queremos comentar que durante este periodo de pandemia del COVID-19, los agentes de pastoral de movilidad humana que actúa en el Perú, estamos acompañando de cerca la situación de los migrantes, refugiados, desplazados internos y las víctimas de la trata de personas. Y tenemos conciencia que son más que nunca el centro de nuestra preocupación y atención pastoral. Ya de por sí vulnerable, mucho antes de que apareciera el virus, en la actualidad están expuestas a numerosas formas de injusticia y discriminación que ponen en peligro sus derechos, tales como derecho laboral. No consiguen trabajo, no le pagan, y cuando consiguen, no le pagan lo que corresponde. Viven de la informalidad comprometida con las crisis sanitarias. Derecho a la salud, no tienen acceso a los servicios médicos. Seguridad alimentaria comprometida, que genera situación de hambre por no poder moverse en razón de las restricciones impuestas por las medidas de seguridad. Situación de desalojo, pues no tienen cómo pagar el alquiler y son botados en la calle en la mayoría de los casos, en varias regiones del país. Además de víctimas de preconcepto y acciones xenofóbicas. En respuesta a esta realidad, la sección de movilidad humana de la Conferencia Episcopal Peruana viene promoviendo espacios de formación de diálogo, compartiendo buenas prácticas en temas de migración y refugio. Este conversatorio se realiza en ese marco de reflexión e intercambio de buenas prácticas en vista de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, refugiados y solicitantes de refugio en nuestras comunidades de acogida. Pues como dice el Papa Francisco, solo podemos salir juntos de esta situación como una humanidad entera. Y para ayudarnos en esta mañana, en esta labor, contamos hoy con la presencia y la contribución del Dr. Percy Castillo, a quien tenemos el gusto de pasarle la palabra. Padre, muchas gracias. Antes de que pueda empezar Percy, quiero dar la palabra a Giancarlo Guerrero para que pueda hacer la presentación del doctor Percy Castillo. Bueno,
Buenos días con todos. Un placer para mí poder compartir con todos los que están presentes y en especial poder presentar al doctor Percy Castillo, del cual conocemos una gran trayectoria de trabajo en la Defensoría del Pueblo. Bueno, el doctor Percy, que no necesita mayor presentación, es abogado egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene estudios en maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en argumentación jurídica titulado por la Universidad del Alicante de España. Trabaja como docente en la Universidad Pontificia Católica Universidad del Perú y se desempeña actualmente como adjunto para la Defensoría para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo del Estado peruano. Justo presentar al doctor Percy Castillo. Doctor Percy, quedamos a espera de su posición. Muchas gracias. Gracias, buenos días con todos y todas. Agradecer en primera instancia la invitación de la Conferencia Episcopal, del equipo que trabaja en la movilidad humana. Para la Defensoría del Pueblo constituye esto una oportunidad, como de ofrecer a la ciudadanía en su conjunto, y en especial a la ciudadanía migrante y refugiada en el Perú, la visión institucional sobre la situación de sus derechos y el impacto que esta pandemia ha tenido en ellos. Traslado el saludo en esta oportunidad también del doctor Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, justamente preocupado siempre por la atención de todos los grupos que en el país requieren y necesitan una especial protección. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes, con la ayuda de Gianmarco, un PowerPoint en lo que intentamos básicamente plasmar el contenido, ordenar la exposición, que es parte, y señalo aquí a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, de un informe que la Defensoría está presentando próximamente, referido justamente al acceso a los derechos de los migrantes y refugiados en esta pandemia del COVID. Con la ayuda de Gianmarco vamos a ir avanzando justamente. Lo primero que tenemos que señalar son los datos oficiales que ustedes pueden justamente visualizar en la campaña. Tenemos más de 800.000 migrantes y refugiados, ¿no? Y más de 400.000 solicitantes de refugio. Ahora, estos son datos obtenidos de migraciones, de la propia Cancillería. Sin embargo, se estima una cantidad mayor de población venezolana en el Perú. Estas cifras son justamente antes del inicio formal de la pandemia. Y esta realidad implica o señala que toda política pública debe tener en consideración justamente esta realidad. El Perú debe ser una república que proteja los derechos humanos de todos y todas sin distinción de nacionalidad. Y atendiendo a este mandato constitucional, se establece también la necesidad de crear políticas públicas que atiendan a las diversas realidades y a las diversas situaciones que la ciudadanía que vive en nuestro territorio justamente atraviesa. Ello no debe ser dejado de lado. Necesitamos políticas concentradas y de especial atención para los niños y niñas y adolescentes, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para la población afroperuana y también para la población migrante que vive en el país. Es indispensable que se tome en cuenta esta realidad para el desarrollo de políticas públicas efectivas. No todos los peruanos y peruanas están en la misma situación. Requieren, por ello, el desarrollo de políticas que atiendan su real condición. En ese sentido, en la siguiente presentación, lo que vamos justamente a establecer son las formas como las principales preocupaciones previas a la pandemia a juicio de la Defensoría del Pueblo, que básicamente estaban centradas en los temas relacionados al límite para el ejercicio del derecho de asilo, ¿no?
y las dificultades para cumplir con los requisitos para la regularidad migratoria. Ya antes, en enero, febrero, marzo de este año, se estaban nosotros mismos evaluando y planteando lo que sería el contenido del informe. Y entre todas las situaciones de preocupación para la institución, estos eran dos de los pilares fundamentales también. Los procedimientos de pre-evaluación en frontera son, a juicio de la Defensoría, un elemento que debe revisar. Y también la real sobrecarga del sistema de refugio peruano, pese al apoyo inmenso que en este ámbito está haciendo el ACNUR y la OIM a todo el sistema de refugio. Pese a todo este apoyo internacional de estos organismos, es innegable que el sistema de refugio peruano atravesaba la sobrecarga y la atraviesa hoy mismo también. También las dificultades para cumplir con requisitos para la regularidad migratoria eran obviamente palpables. La exigencia de documentos como pasaporte y visas consulares para el ingreso del Perú y el costo de trámites no asequibles. Realidades que en una situación, en esta situación justamente son difíciles, eran difíciles de atender, y que sobre las cuales la Defensoría del Pueblo planteaba la necesidad de justamente adoptar medidas, ¿no? Creo que nos está compartiendo, igual vamos a seguir la exposición. En otros aspectos de preocupación previos a la pandemia para la Defensoría, estaban centrados justamente en la existencia de límites en los temas de acceso al mercado laboral. Una realidad palpable es que toda persona en movilidad humana, ¿no?, requiere justamente insertarse en el ámbito social y laboral del país donde se encuentra. En el Perú ello no ha sido sencillo y tiene justamente problemas que requieren ser abordados si es que justamente queremos o se desea lograr una verdadera integración. Básicamente advertíamos problemas relativos a los límites legales para la contratación de trabajadores extranjeros, una ley de hace muchos años y que merece y necesita justamente ser adecuada para afrontar esta nueva realidad, y los requisitos y costos muy altos para el reconocimiento de grados y títulos que se obtienen en el extranjero. Esta es una situación que la Defensoría del Pueblo ha venido atendiendo, justamente propiciando el adecuado diálogo y entendimiento de los colegios profesionales a la necesidad no obvia que tiene el país de expertos en diversas áreas. A nuestro juicio, lo ideal es justamente que los colegios profesionales sean y hagan los trámites de colegiatura más asequibles a todos los migrantes y refugiados, y no impongan trámites y costos justamente que los alejen de esta posibilidad. En el mismo sentido, en el ámbito de salud, las barreras para el acceso al SIC son palpables, ¿no?, y lo eran antes de la pandemia, y lo siguen siendo, en la medida que se exige el carnet de extranjería como único documento reconocido para la afiliación, cuando sabemos que gran parte aún de los migrantes y refugiados justamente carecen de este documento de identidad. Otro aspecto previo a la pandemia que a la Defensoría ha preocupado mucho justamente son los discursos discriminatorios, ¿no? Estos discursos discriminatorios contra la migración han sido condenados severamente por el Defensor del Pueblo, ¿no?, en más de una oportunidad. Los discursos discriminatorios son todos graves y condenables. Eso lo hemos señalado siempre. Pero son todavía más graves y condenables cuando vienen de autoridades públicas. Esto es algo que debemos ser absolutamente claros, y la Defensoría del Pueblo lo ha reseñado. Los discursos discriminatorios contra los migrantes y refugiados deben ser rechazados. En algunas situaciones constituyen incluso delito de discriminación, y en otros aspectos pueden dar pie al inicio de acciones penales como las querellas por difamación. En este aspecto es el discurso de autoridades públicas sobre los temas relativos a discriminatorios
no deben ser aceptados. Debemos exigir siempre de toda autoridad pública de cualquier nivel la mesura necesaria y el comprender básicamente que las obligaciones relativas a los derechos humanos los obligan justamente a presentarse con discursos que no tiendan a crear el odio y discursos que justamente conlleven a una sana convivencia pacífica entre todos los que ocupamos el territorio. Otra preocupación de la Defensoría del Pueblo estaba dada por lo que significan las garantías del debido proceso en los procedimientos de expulsión de personas del país, en particular justamente de los migrantes venezolanos, refugiados también. La preocupación radica en saber, y es un pedido de información que no ha sido debidamente atendido aún, en la forma en que estas expulsiones del país han sido llevadas. Y es que efectivamente en ellas se ha cumplido el procedimiento previsto en la norma para lograr, para garantizar que la misma no sea arbitraria. Ya se han presentado diversos casos donde se han detectado arbitrariedad en el ejercicio de esta facultad estatal. Los factores de vulnerabilidad clave antes de la pandemia estaban marcados por que gran parte de la población migrante carecía de permisos legales para trabajar y optaba por tanto por el mercado informal como opción. Esto era una realidad previa a la pandemia y como vamos a ver, ello ha conllevado luego un impacto importantísimo en la realidad que hoy vivimos. El 89% de trabajadores dependientes no contaban con contratos, lo cual nos habla con claridad de la terrible precariedad laboral existente. Solo el 4.6% de los migrantes y refugiados venezolanos en el Perú contaban con acceso al SIS, y el 87%, casi 88% de la población venezolana también residía en viviendas alquiladas, ¿no? Estas realidades estaban presentes antes de la pandemia y el efecto que puede notarse luego de esto es justamente muy amplio, ¿no? ¿Qué medidas se han adoptado por el gobierno frente a la pandemia? Se adoptaron diversas medidas que básicamente estuvieron enfocadas en limitar el contagio persona a persona, mediante justamente las acciones de cuarentena y de restricción de contacto social. Esto ha tenido una repercusión importante porque inexorablemente ha salvado vidas, y eso es muy importante, pero también ha tenido un impacto significativo en la forma en que las personas migrantes y refugiadas en el país desarrollaban sus vidas, ¿no? En materia migratoria, en concreto, se han dictado algunas normas, ¿no?, que han buscado justamente mitigar el impacto de estas medidas. Se piden ahora constancias de trámite o emisión del TPT y carnet de extranjería. Se ha seguido una atención virtual. Se suspendieron las sanciones por infracciones migratorias de acceso a permanencia en el Perú, aunque esto ya ha sido dejado sin efecto. Se implementó una plataforma de atención virtual, como ya señalamos, y se extendió la vigencia de la calidad migratoria temporal o residente hasta la culminación justamente del estado de emergencia. Son medidas que fueron sin lugar a dudas positivas. En materia de salud, por medio del decreto legislativo 1466, se permitió el acceso a la salud con documentos como el TPT, el carnet de solicitante de refugio, el pasaporte, entre otros, ¿no? También se facultaba la afiliación del régimen subsidiado del SIS a personas con COVID-19 o sospechosos de contagio. Pero aquí identificamos como Defensoría del Pueblo dos problemáticas. La barrera para acceso a salud se mantiene para las personas que carecen de documentos de identidad y se requiere contar con un diagnóstico confirmado de COVID para la afiliación, circunstancias obviamente que ponen traba a una adecuada protección del derecho a la salud. Otras medidas en el ámbito laboral han sido dictadas
por medio del decreto de urgencia 037-2020-PCM, ¿no? Que facilita justamente la inserción laboral de los problemas de los profesionales de salud en la lucha contra el COVID. Esto lo hemos presenciado todos, es una medida acertada, aunque se han presentado problemas para el pago de algunos de estos trabajadores, estos profesionales de salud que contaban con TPT, ¿no? Esto es real, son problemas que la Defensoría viene atendiendo. En el mismo sentido, se habilitó la inscripción de rugby a web, ¿no? Pero la lista de actividades permitidas no cubre todas las que, aquellas que pueden desarrollar servicios de primera necesidad. El impacto del COVID en los migrantes y refugiados en el Perú ha sido justamente muy alto. Ello debido a la crisis económica que provocaron las medidas de mitigación, siendo estas medidas necesarias, su impacto en la economía, su impacto en el ámbito laboral, así y en el propio ámbito de salud para los que no estaban enfermos de COVID y tenían algunas enfermedades persistentes, al mismo han sido muy altos, ¿no? Ello aunado a las debilidades de protección social que ya habíamos anotado antes, sobre todo la precariedad laboral de los trabajadores venezolanos en el país. Y ello ha ocasionado, obviamente, una serie y un número significativo de despidos. En este aspecto habría que señalar justamente que la combinación del trabajo informal desarrollado en un número altísimo por parte de los migrantes y refugiados en el Perú, aunado con el aislamiento social obligatorio, ha generado que solo el 5% de la población venezolana cuente con recursos económicos para cubrir la compra de alimentos y productos de primera necesidad, y esto es una realidad justamente que conlleva y que en su momento, desde el inicio de la pandemia, la Defensoría del Pueblo exigió que en todos los planes de ayuda social, en todos los planes relativos a cubrir estas necesidades esenciales, se tenga presente justamente la realidad de los migrantes y refugiados. En otro aspecto también muy crítico es el que tiene que ver con la vivienda. El 39% de personas venezolanas reportan un riesgo alto o medio de ser desalojadas durante el estado de emergencia, y de hecho se han presentado múltiples casos de esta situación. Se ha reportado el uso de prácticas hostiles, como el corte de servicios básicos, para forzar justamente a nuestra compañía de presentación, qué bueno. Se ha reportado el uso de prácticas hostiles, como el corte de servicios básicos, para forzar el desalojo de inquilinos de nacionalidad venezolana. Entre marzo y mayo del 2020, el 88% de quejas presentadas a la Defensoría del Pueblo por parte de esta población estuvieron referidas a desalojos. La Defensoría del Pueblo planteó con absoluta claridad sobre este aspecto también que el desalojo o los desalojos solo proceden por orden judicial. Cualquier otra forma en la cual se intente sacar a una familia, a una persona de la vivienda que ocupa, es ilegal. Cualquier ejercicio de la fuerza, sea física o violencia verbal contra las personas, es también ilegal. Y por ello la Defensoría del Pueblo exigió y exige a las autoridades policiales y al Ministerio Público prestar el auxilio que requieran las personas que sufren este tipo de violencia. Esto es algo muy claro. Existe el deber de la policía de atender justamente aquellos reclamos que tengan que ver con prácticas hostiles, para lograr en este caso que una persona deje la vivienda que viene ocupando. La única vía aceptable es la vía que tiene reconocida por ley. No existe otra forma para que una persona sea, en este caso, conminada a dejar la vivienda que viene ocupando. Y sobre ese aspecto la Defensoría del Pueblo ha sido bastante clara desde el inicio de esta crisis y hemos venido prestando justamente asistencia a todas las quejas que hemos recibido sobre este particular. En la siguiente, justamente
nos referimos al acceso justamente a la limitación del derecho a solicitar asilo, ¿no? Como sabemos, se suspendió la atención de la oficina de la Comisión Especial para Refugiados en febrero de este año. Pero pese a los esfuerzos que conocemos se hicieron de parte de Cancillería, no ha sido posible su reapertura hasta el momento. Y esto se ha replicado en el resto de oficinas a nivel nacional. Esta circunstancia tiene, sin dudas, un severo impacto entre los solicitantes de asilo. Si la situación antes de la pandemia era de una sobrecarga y de un trabajo justamente llevado al límite, la situación durante el desarrollo de estas cuarentenas, de esta declaratoria de emergencia, va a conllevar sin duda la necesidad de adoptar acciones que puedan asumir todo el trabajo embalsado y atender los nuevos casos que se puedan presentar. Y la siguiente, justamente estamos haciendo relación también a una realidad que la Defensoría del Pueblo ha podido observar por medio de sus oficinas a nivel nacional, que es justamente la salida de ciudadanos y ciudadanas venezolanas del país. Tenemos un registro de hasta 31.000 personas que habían abandonado el Perú desde el inicio de la cuarentena. Este abandono del país implica que se hacen traslados a pie o por diversos medios, lo cual obviamente incumple, ¿no?, las medidas decretadas por el gobierno. Esto conlleva serios riesgos para la vida y para su salud en el desarrollo de estos traslados, ¿no? Se enfrentan, dado que no ocupan las pedidas o las vías conocidas, por rutas irregulares de tránsito. Y estas condiciones tan difíciles pueden afectar especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a mujeres embarazadas, a las personas adultas mayores, a personas con discapacidad, entre otras, ¿no? ¿Por qué? Pero sí, tenemos en un momento tenemos un problemita con la conexión. Ha habido un problema con la conexión del doctor Percy Castillo. En breves momentos va a retomar, por favor. Pedimos paciencia. Sí, vamos a remitir la presentación.
Buenos días con todos. Perdón por el percance técnico. Si hay alguien de Chiclayo, Museo Daniel se encuentra, Museo Turle. Si puede, en esta temática, decir una palabra, bien como de Chiclayo, puede compartir algunas buenas prácticas, creo que ayudaría a todos a adentrar un poquito más en el tema que estamos comentando. Sí, buenos días a todos. Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Qué buena información que estamos compartiendo ahora con la Defensoría del Pueblo. Yo quería señalar y unirme en estos aspectos que se está comentando, que el conocer toda esta problemática que se nos está planteando la vivimos aquí, en los diferentes temas que se ha planteado, en salud, en alimentación, en vivienda, todos los temas, en el acceso al trabajo, todo lo que se ha planteado es verdad, lo reconocemos en la propia experiencia. Y qué importante es la labor de la Defensoría que está cumpliendo en este tiempo. Para la Comisión de Movilidad Humana en Chiclayo, la Defensoría es un aliado muy importante en este tiempo. Cuando hay problemas de acceso en este tiempo de salud a los centros de salud, mujeres embarazadas que han tenido que dar a luz en un tiempo difícil, hemos logrado con la Defensoría que sean atendidos y se les ha dado la orientación respectiva para los alimentos. En el tema de los alquileres, igualmente, como dice el doctor Castillo, igualmente se ha recibido la orientación, la Defensoría ha cumplido un rol también mediador para que no se puedan vulnerar los derechos de las personas, pero también tomar en cuenta que son instancias privadas, pero que no se puede tener, como se dice, lanzar a la calle a la familia sin una denuncia respectiva, ¿no? Creo que la orientación que estamos recibiendo de la Defensoría es vital. Tiene reportes, creo que la Defensoría emite reportes permanentemente y estos reportes, cuando la sociedad civil los hace suyos y hace el seguimiento, es una herramienta importante. Gracias, Yolanda. Percy está de vuelta. Sí, damos secuencia. Sí, buenas. Si se me escucha, creo que ha habido algún problema técnico, obviamente inesperado. Sí. Básicamente estábamos concluyendo la exposición señalando primero que antes de la pandemia ya había situaciones que requerían ser justamente abordadas por el Estado. Existían serias vulneraciones o serios aspectos que meritaban una actuación del Estado urgente, básicamente para lo que significa la integración de los migrantes y refugiados en nuestra sociedad, la sociedad peruana. Esta integración tiene que ser una integración plena y que facilite y que permita justamente el goce y el ejercicio de derechos. Estábamos todavía en un camino bastante largo para poder conseguir esta integración. Temas de apoyo social, lo relativo al trabajo, eran circunstancias que debían ser justamente atendidas y debidamente mejoradas para lograr una verdadera inclusión. Ahora, tras la pandemia, si podemos avanzar a la siguiente presentación, la llegada del COVID ha generado y ha agudizado los factores de vulnerabilidad que ya existían. Y esto es algo que debemos reconocer. No es que la pandemia haya creado esta situación, sino ha agudizado la situación que ya existía antes. Esta debilidad, este ejercicio en el cual los derechos laborales no podían ejercerse con totalidad, el desarrollo de actividades en el marco de la informalidad y los problemas de acceso a la salud y a la educación, entre otros, se han agudizado tras la pandemia. Y esto obviamente requiere ahora y en adelante una reacción o una respuesta mucho más articulada del Estado para contrarrestar justamente estos efectos. Una articulación que debía haberse dado desde antes, que es algo que la Defensoría también señaló en repetidas ocasiones.
La política migratoria y de atención a los refugiados no puede ser una materia aislada. No solo está consagrada al Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo está consagrada a lo que hace la superintendencia, sino es una política transversal en la que debe incluirse al sector educación, al sector salud, al sector trabajo, porque sin ellos, sin la articulación de ellos y otros actores, era imposible pensar justamente y lograr el objetivo de una migración adecuada y de una integración justamente en la sociedad de forma plena. Tras la pandemia y con ella todavía en pleno desarrollo, esta exigencia de articulación se hace mayor y justamente involucra la necesidad de crear planes articulados y acciones que de verdad puedan, a juicio de la Defensoría, concretarse. El Banco Mundial, en un estudio que hace sobre la situación de los migrantes y refugiados en el Perú, recomienda justamente que todas las medidas sean combinadas hacia la población peruana y hacia la población migrante y refugiada venezolana. Y sugiere el Banco Mundial, como organismo especializado en temas económicos, por ejemplo, la transferencia de monetarias a muy corto plazo, pues la ausencia de la respuesta aumentaría los niveles de pobreza a todo el Perú y podría limitar implicaciones sociales que limiten oportunidades para todos. Y esto lo dice el Banco Mundial, autoridad, institución con solvencia comprobada de lo que significa el análisis económico. Entonces, los planteamientos formulados por la Defensoría desde el inicio de la pandemia se confirman y requieren justamente y exigen la puesta en práctica de acciones concretas. De la mano de actores como la Iglesia, la Conferencia Episcopal, su equipo de movilidad humana, y también de los miles de activistas que en este punto brindan la atención y su ayuda desinteresada a todas las personas en movilidad humana, los migrantes y refugiados, estoy convencido que podremos lograr el cambio y la acción estatal que hoy en día es justamente tan necesaria. Dejo la exposición hasta aquí, agradezco la atención, pido disculpas por las dificultades técnicas que se han presentado en el desarrollo de la misma, pero la presentación va a quedar en manos de los organizadores para poder ser analizada con detalle, y también, como señalé en la presentación próxima del informe, donde todos están invitados, habrá la oportunidad para seguir ahondando en estos aspectos que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Seguimos con lo que voy a compartir. Creo que las preguntas fueron siendo presentadas en el chat. Si ya la tienen, vamos a dar inicio. Parece que no hay preguntas. Monseñor Turle. ¿Se puede preguntar por aquí o por el chat? El ideal es que sea por el chat, pero mientras llegue puede preguntar primero. Sí, y después sigue por el chat, ¿sí? Una pregunta para el doctor Percy, por favor. Sí. ¿Qué es lo que en estos momentos está realizando el Estado peruano para la ayuda de los refugiados y de los migrantes? Hemos visto acá en Chiclayo, a pesar de todas las acciones que se están tomando, ya como lo manifestó Yolanda hace un momento, pero aún se ve muy poca la acción del Estado para favorecer esto a los más necesitados de los migrantes y refugiados,
hay muchísimos que están pasando pues, por una situación muy, muy precaria. Doctor Persis, la pregunta está puesta al grupo, pido que formule sus preguntas por el chat para dar secuencia. Doctor Persis. Creo que el doctor Percy nuevamente ha tenido algún problema técnico, no se encuentra en línea. Bueno, mientras tanto, Monseñor Turle, por su experiencia desde la región norte, Chulucana, Chiclayo, todo lo que conoce, si puede aportar en esta pregunta y ampliarla con aquello que usted tiene por allá, por favor. Monseñor Turle. Sí, gracias, muchas gracias, padre. Sí, yo pienso que por la parte de los migrantes venezolanos acá en nuestra diócesis de Chulucanas, Piura, y también en la arquidiócesis, lo que yo veo que precisamente los problemas que ha marcado el doctor Percy son los problemas principales, y ante esto, muchas veces es muy importante que por parte de la iglesia y también de la pendencia del pueblo, que estemos articulando fuerzas en este tiempo. Lo que ha faltado muchas veces es la comunicación, porque todas las oficinas han estado imposible de llegar, por decir, a la Defensoría del Pueblo de Piura, por ejemplo. Muy difícil llegar a la llegada del acceso a las personas como el doctor Percy y tantos otros a nivel de todo el Perú. Entonces, algo que creo que podemos mejorar en este tiempo es la articulación de fuerzas, de estar... Creo que Monseñor ha tenido problemas. Monseñor Turle. Estamos, tenemos que estar muy articulados y tenemos que ofrecerlos y brindarles el acceso a todos los derechos. Ellos necesitan alimentos, necesitan vivienda, necesitan siempre la defensa de su salud, y ahí estamos en la iglesia, en las parroquias, pero muchas veces en este tiempo ha faltado mayor comunicación porque todos están en confinamiento. Entonces, creo que por ahí nuestra realidad es esto, la dificultad de atender a las personas por las dificultades del confinamiento. Quiera Dios que ahora, el día 1 de junio, que se va a permitir mayor acceso a las oficinas, etcétera, vamos a poder servir más. Entonces, mi experiencia es esto, que la dificultad de comunicación ha causado mayor sufrimiento. Entonces, ahora tenemos que articular fuerzas y permitir y llegar a articular fuerzas con la Defensoría del Pueblo y todas las instituciones del gobierno para garantizar los derechos de los migrantes, especialmente venezolanos en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, Monseñor. Yolanda, si sigue por ahí, si puede un poco seguir compartiendo. Creo que es importante su experiencia de ustedes por allá.
Sí, bueno, ¿dónde estoy? ¿Se escucha? Sí, nos decía al final, el doctor Castillo decía que hay un desafío de cómo lograr los cambios y la acción del Estado, porque es verdad que estamos viendo una población significativa en nuestras diócesis, en Chiclayo alrededor de 15.000 personas, 2.500 familias, es un número significativo, y las políticas, hay un silencio muy preocupante en nuestras autoridades y en el gobierno, un silencio frente a la realidad de esta población que ocupa nuestro territorio. Allí hay un desafío para nosotros, cómo logramos como iglesia que todos estos esfuerzos que se vienen haciendo, porque la Iglesia, a través de la Comisión de Movilidad Humana, está respondiendo al problema del hambre, al problema de la salud, al problema de las injusticias que se están dando, pero esto aún no tiene un eco mayor en las políticas para lograr mayor acceso. Creo que como parte de la experiencia, la organización de los propios migrantes en los sectores es muy importante para visibilizarle el trabajo. En cada sector, en cada parroquia, en cada lugar, hay una población migrante que debe ser ubicada, identificada, y de qué manera con la parroquia y con la Comisión de Movilidad Humana se articula, como decía Monseñor Turley. El trabajo de articulación es muy importante. Y primero es la articulación entre ellos, entre la propia población. Aquí están organizados, existe un comité de migrantes, ellos tienen identificado a la población, tenemos WhatsApp con todos ellos, hay una comunicación fluida ahí. Y la Defensoría del Pueblo tiene a disposición los números a los que se puede acceder para las consultas y para la acción. Creo que difundir esa información para que puedan puedan hacer uso de sus derechos. Pero creo que ese es un primer desafío de ayudarnos a mapear, a articular y organizar a los propios migrantes y atender ahorita una necesidad urgente que es el alimento. Hemos tenido el día de ayer, también gracias a una gestión de la Comisión Episcopal de SEAS, de la Comisión de Movilidad Humana, un apoyo importante para los alimentos de una parte de la población, pero al mismo tiempo vemos que esto no hubiera sido posible hacerlo sin cuidado, si es que no hubiéramos tenido la organización de los propios migrantes. Entonces creo que ese es un primer punto que yo quería rescatar en este tiempo. Para fortalecer la articulación necesitamos fortalecer nuestra propia organización y conexión con los migrantes. Gracias, Yolanda. ¿Alguien más en esta línea tiene algo a compartir? Por ejemplo, la Comisión de Refugio, creo que parece que alguien se manifestó por el chat. Si podría usar el micrófono. ¿Alguna pregunta escrita? El doctor Percy ha planteado la importancia de planes articulados. Desde la pastoral nos damos cuenta que se hace necesario aún más en este tiempo compartir las informaciones, principalmente en el campo del derechos fundamentales. Pero no solo eso, de un modo general, los migrantes y también la población local vulnerable, notamos que están desinformadas, no conocen sus derechos básicos. En los organismos, a veces no se da una comunicación continua, en un mismo dispositivo parece que hay comprensiones diferentes. Por lo tanto, cuesta la aplicación y llegar al beneficio a quien le corresponde el derecho.
Monsieur Daniel, el señor puede aportar algo en este aspecto desde la mirada pastoral. Sí, lo que yo como obispo acá en Chulucanas y a nivel nacional, conociendo el diálogo con los obispos, todos estamos en este gran sufrimiento de la comunicación, de poder comunicarnos. Y hemos visto en estos meses que hay una gran necesidad de educar y de formar en los derechos humanos y en los derechos de los migrantes. Como acaba de decir Padre Nivaldo, muchas personas desconocen sus derechos. Entonces tenemos que articular fuerzas. A nivel de la iglesia podemos articular fuerzas con todos nuestros educadores en los colegios católicos y todos los profesores de educación religiosa, desde las oficinas de la ODEC, de Piura, Chulucanas, de Chiclayo, de Trujillo, de Chimbote, así a nivel nacional, desde todas las oficinas de educación católica y educación donde está presente las parroquias a todos los rincones de la patria. Creo que algo que podemos hacer efectivamente es tratar de educar en los derechos para que haya más conocimiento de los derechos de los migrantes, y creo que ahí podría ayudar la Defensoría del Pueblo, de repente haciendo llegar, no sé si es posible, posible que podamos tener información puede ser para todas las parroquias del Perú, si hubiera un protocolo disponible que podríamos imprimir y hacerle llegar, o por lo menos a nivel virtual, llegar los protocolos para que haya mayor información, mayor conocimiento. Muchas gracias. Sí, ¿me escucha? Sí, Doctor Percy, bienvenido nuevamente a la sesión con nosotros. Tenemos algunas preguntas. Sí, Doctor Percy. básicamente, sí, usted... Doctor Percy. Oh, se cortó nuevamente. Tiene dificultad con su internet. Sí. Quisiera, no sé si se puede intervenir con respecto a lo que decía Monseñor Turley. A mí me parecía muy importante este aporte. Se podría difundir este reporte de la Defensoría del Pueblo, debe ser difundido para que una realidad sea mostrada, para que entre en el escenario público, para que se conozca esta situación. Y creo que nosotros como iglesia también tenemos que mostrar al conjunto de la sociedad la realidad que están viviendo los migrantes, para sensibilizar y para dar a conocer y motivar a una mayor acción en este tiempo. Sí, Yolanda, gracias, Yolanda. ¿Alguien más en esta línea quiere aportar mientras vemos si el doctor Percy se reconecta? Bueno, chévere, quisiera intervenir un poco, padre, con el permiso. Sigue, Bueno, sí creo que en la experiencia que hemos... Sí, creo que en la experiencia que hemos tenido de la PMH, siendo parte de la Mesa Intersectorial para la Gestión Migratoria, conocemos la existencia de una política pública nacional en materia migratoria que lamentablemente parece que es desconocida por los diferentes organismos, otros órganos y organismos, entes de la administración pública peruana, y lo cual dificulta pues que evidentemente el acceso a derechos pueda ser garantizado para la población migrante, me refiero a todos, independientemente de la nacionalidad, pues se le puedan garantizar su acceso a derechos. Pues creo que esa es una de las barreras más difíciles que hay, porque si hay desarticulación en las bases sociales, pues el Estado también está desarticulado, es lo que hemos podido ver,
a pesar de que la mesa es un espacio donde nos damos cita diferentes espacios de la sociedad civil, el Estado, diferentes organismos, ministerios, el CIS. Sin embargo, vemos pues, que eso sigue siendo una gran dificultad. Por ejemplo, ahora, Migraciones ha sacado la constancia electrónica para evitar que las personas, por el tema de la pandemia, puedan acercarse hasta las oficinas. Y la constancia electrónica tiene el número del carnet de la persona que lo ha solicitado. Pero el CIS, por ejemplo, todavía no ha adecuado sus plataformas para aceptar esta constancia electrónica como un mecanismo de identificación válido para poder acceder al servicio de salud pública en el Perú. Entonces, es justamente el tema de la desarticulación que hay entre los mismos entes del Estado, lo que quizás también afecta el tema del desarrollo de las políticas públicas, que en definitiva son las que van a garantizar el acceso a derechos de la población migrante que vive en el Perú. Buenas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Sí, básicamente quisiera hacer un señalamiento en que la Defensoría del Pueblo, gracias al apoyo del ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está abriendo en algunas regiones del país una atención mucho más cercana, con personal dedicado exclusivamente a la atención de la situación de los migrantes y refugiados, ¿no? Y en estas regiones vamos a tener la posibilidad de desarrollar acciones de coordinación mucho más estrechas con la pastoral, ¿no? Con la iglesia y todas las personas que quieran justamente desean colaborar en este empeño por atender y proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y por cierto, estamos publicando, aparte de este documento, de este informe, otros documentos justamente de incidencia a nivel social, de tomar conocimiento de los derechos de las entidades que los protegen, y de esa manera buscar también crear conciencia, empoderamiento y coadyuvar justamente a que el Estado pueda articularse también en función de los pedidos que reciba, ¿no? Percy, tengo una pregunta, te la voy a leer, por favor. Sí. Sí. De Percy González. Buenos días. Dentro del apoyo que se brinda a los migrantes venezolanos, ¿se está considerando el tema de identificación? Puesto que he tenido conocimiento de que existen algunas personas que no tienen absolutamente ningún tipo de identificación por pérdida de documentos en la travesía u otros factores. En todo caso, desde su experiencia, ¿cuál sería el procedimiento a realizar para poderles ayudar? Bueno, frente a este tipo de acciones, son casos que la Defensoría del Pueblo pueda tomar. Hay que activar todos los mecanismos estatales que puedan o que estén funcionando ya. Es decir, si ha sido solicitante de refugio, activar a los funcionarios que estén en funciones para obtener copia de esos documentos. Igual se podría trabajar con la Superintendencia de Migraciones para obtener, digamos, los duplicados de casos. Si se trata de una persona que no ha tenido ningún documento en el Perú, en ese supuesto tendrá que trabajarse a un nivel mucho más complicado, por cierto, con las autoridades de Cancillería, si cabe, para recabar estos documentos, ¿no? Tenemos una otra pregunta también. ¿Cómo garantizar el acceso al derecho a solicitar refugio ante la inactividad de la comisión? ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil? Bueno, está el pedido formulado ya de parte nuestra también sobre las acciones que van a implementar para que puedan volver a atender con prontitud. Y esto es una preocupación que ya ha sido expresada incluso formalmente a la Cancillería. Aquí lo que queda justamente es, con ustedes, algunos de ustedes lo han señalado, hacer su incidencia del modo en que puedan expresarlo, ¿no? Con respeto, en función de la necesidad de que esta entidad vuelva a retome su... Creo que tenemos dificultad nuevamente.
Bueno, mientras se reconecta, alguien desde su experiencia, ¿no?, en esta situación puede aportar algo que sume en este esfuerzo de responder cualitativamente a a la realidad, el beneficio de los migrantes. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Soy Miguel Risco. Soy periodista y me grato anunciarles que muy pronto estaré nuevamente relanzando un programa que tenía hace algunos años en apoyo a la pastoral de movilidad humana, que era el programa Peruanos del Mundo. De lo que venía escuchando, tanto de Monseñor Daniel Turley, que también me da muchísimo gusto de verlo a través de las pantallas, y la exposición del doctor Percy, creo que es importante tomar acción sobre todo lo que ya conocemos de alguna manera y que muy bien lo ha estructurado la Defensoría del Pueblo, además con los reportes que tiene. Pero creo que conociendo el Estado por dentro, organizaciones como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros, digamos que no están para nada, digamos, dispuestos a ver este tema de los migrantes. La situación ahora con el tema de la pandemia, por supuesto, ha rebasado toda la estructura del Estado. Y sin embargo, sí vemos que, por ejemplo, sí recurren a algunas instituciones de la Iglesia como Cáritas, especialmente por el tema del apoyo alimentario. Pero creo que hay otras cosas que también son sumamente urgentes y que el gobierno central debería tomar partido en este tema como parte también de la política migratoria. Yo sugiero que junto con la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal, algunas otras organizaciones e instituciones, efectivamente soliciten una presentación ante la Presidencia del Consejo de Ministros, ante el Presidente de la República, para que sea parte de una agenda diaria del Estado. En este momento no vemos que se haya tomado partido por un tema de esta naturaleza. Y creo que, siempre digo, a veces los funcionarios públicos, los funcionarios de alto nivel no tienen probablemente la emoción social o desconocen el tema, desconocen la realidad migratoria y de los refugiados en el Perú. Creo que es sumamente importante hacer incidencia política y que no solamente quede en el papel, sino que se forme un programa específico, aterrizado, de cómo efectivamente prestar apoyo a los migrantes y refugiados. Y vemos, por ejemplo, las incoherencias que existen en este momento en la Superintendencia Nacional de Migraciones, que nos acaban de relatar. Creo que sería muy importante que como una propuesta aterrizada de la problemática que estamos analizando, se haga llegar o se pida por lo menos una reunión de trabajo a ese nivel. Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y alguna otra organización vinculada al gobierno nacional para poner en marcha realmente una estrategia que beneficie directamente a los migrantes y refugiados en una situación como la que estamos padeciendo todos los peruanos en este momento y los extranjeros que están aquí o de paso o residiendo en nuestro país. Esa sería mi sugerencia. Agradecemos, muchas gracias, buena sugerencia. Veo que el doctor Percy volvió a pantalla. ¿Algo más a decir? Bueno, sí, interesante la sugerencia, pero ese nivel de injerencia o de acción siempre son asumidas por la Defensoría en estos diálogos que el propio Defensor del Pueblo lleva al más alto nivel político, ¿no? Sin lugar a dudas, el trabajo ciudadano también es muy importante en esa materia, porque a veces se necesita todo este concierto para lograr los cambios en la administración pública, ¿no? La actividad o la acción sola de nuestra institución, de nuestro defensor, requieren del trabajo y respaldo ciudadano para poder, obviamente, generar cambios, ¿no? Este es imprescindible.
Gracias, doctor Percy. Pregunto si hay en este grupo algún migrante que pueda en 30 segundos hablar de su experiencia. ¿Algún migrante presente? Monseñor Turli, con usted la palabra para consideraciones frente a la problemática reflexionada en esta mañana. Sí, primeramente quisiera dar un testimonio de algo que sucedió acá, que gracias a la Defensoría del Pueblo de Piura y la colaboración de la Iglesia, de la Oficina de Ayuda Humanitaria aquí de la Diócesis de Piura y de Chulucana, se logró repatriar a Venezuela los restos mortales, pero ya cremados. Se hizo la cremación de sus restos, pero había estado en el morgue de Piura, primero de aquí de Chulucana y después de Piura, estuvo en el morgue prácticamente 3 semanas. Finalmente se logró repatriar sus restos mortales a Venezuela. Y quería mencionar de todas las dificultades que hubo, pero con la buena voluntad de la Defensoría, la buena voluntad de las autoridades, se logró algo muy importante, pensando que este hombre, que era un albañil, murió en el trabajo de un ataque de corazón antes, pre-pandemia, pero logramos que fueron repatriados estos restos mortales a Venezuela. No sé si el doctor Percy quiere comentar algo aquí, porque casos aquí son muy importantes y personalmente estoy muy agradecido a la Defensoría del Pueblo por en este caso muy concreto. No sé si el doctor quiere mencionar algo. No, simplemente señalar que aspectos como el que usted refiere del apoyo para también la repatriación de restos es un aspecto tan humano que nunca puede dejarse de lado, ¿no? Y en todo aquello que implique la atención de estos aspectos humanos tan sensibles, también la Defensoría puede encontrar un nivel de coordinación y apoyo para su atención. Yo solamente culminaría mi intervención en este día dándole las gracias por esta oportunidad, por el acercamiento a la comunidad, acercamiento que es tan importante y tan valioso para la institución a la cual represento, y nuevamente señalar que las puertas de nuestra institución están abiertas, todos los caminos virtuales también están de la mano para poder atender todos sus pedidos, sus quejas, todos aquellos que requieran o soliciten su atención. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctor Percy. Recuerdo las palabras del Papa Francisco que decía en esta estamos gracias por parte mía como obispo representante con el padre Miguel. Siga, monseñor. Siga, monseñor. Siga, monseñor. Monseñor Daniel. Iba a dar gracias al doctor Percy porque nos ha presentado de una forma muy didáctica. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, quisiera agradecer al doctor Percy Castillo Torres por esta presentación muy didáctica de toda la situación pre-pandemia y después de pandemia, de cómo han agudizado todos los problemas laborales de salud, de seguridad alimentaria, en los alquileres de la vivienda
y la xenofobia se ha agudizado todo y creo que nos ha ayudado mucho a pensar en toda la situación de nuestros hermanos venezolanos en este tiempo de la pandemia. Y cómo es muy importante articular las fuerzas con la Defensoría del Pueblo y con todas las instituciones del gobierno. Tenemos que articular fuerzas para atender las grandes necesidades de los migrantes y refugiados, especialmente de los venezolanos en el Perú, en estos momentos de la pandemia, y tenemos que ir pensando en la parte post-pandemia, o sea, una vez que vayamos saliendo poco a poco de esta crisis, esta pandemia, cómo vamos a solucionar estas dificultades, estos derechos laborales, de salud, de seguridad alimentaria, como el Banco Mundial ha señalado, como el doctor nos ha dicho, hay un peligro de hambre, de peligro bastante grave para muchas personas y sobre todo de nuestros hermanos migrantes. Yo pienso que debemos estar bien unidos, porque tenemos que estar unidos para poder servir a nuestros hermanos y hermanas, migrantes y refugiados en el Perú y sobre todo a estos hermanos venezolanos. Las dificultades son muchas, pero creo que unidos vamos a dar esperanza. Creo que por ahí quisiera terminar mis palabras simplemente diciendo gracias, doctor Percy, porque nos está dando mucha esperanza y creo que unidos a todos con la Defensoría del Pueblo y con otras instituciones vamos a poder dar esperanzas, que nunca se pierdan las esperanzas para los migrantes. Tenemos que darles muchas esperanzas en este tiempo de mucho sufrimiento, de muchas personas que andan desanimadas, desesperadas, deprimidas, y tenemos que darles mucha esperanza en este tiempo de pandemia y después post-pandemia. Tenemos que ser personas llenas de esperanza y vida para esos hermanos. Muchas gracias, doctor Percy. Muchas gracias, padre Nivaldo. Gracias a todos. Pasamos a las indicaciones para los próximos conversatorios. Gianmarco. Sí, buenas. La siguiente sesión se desarrollará el día lunes 22, este lunes. El tema va a ser Panorama Socioeconómico de América Latina ante la pandemia del COVID-19, perspectivas de futuro. La exposición va a estar a cargo del señor Humberto Ortiz Roca. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como asistente en la presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana. Él nos va a acompañar este lunes 22. Posteriormente tenemos más sesiones que les estaremos comunicando y estaremos remitiendo también una pequeña ficha de evaluación, así como la presentación que el doctor Percy Castillo nos ha compartido el día de hoy. Muchas gracias a todos. Buenos días. Esperamos verlo, encontrarlo en la próxima sesión. Gracias a todos. ¿La hora de la próxima sesión? La hora de la próxima sesión es de 10 a 12. Perfecto. Muchas gracias, Ian. Sí. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Gianmarco. Ven aquí. Ven aquí.